¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro programa. Como siempre es un honor poder estar con todos ustedes y compartir nuestros análisis y nuestras entrevistas que hacemos semanalmente con ustedes. Han pasado muchas cosas desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Venezuela ha tenido un cambio total con respecto a la política y a las cosas que están sucediendo, que por cierto se están acelerando de una forma súper, pero súper rápida. Antes, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestros programas, de lo que estamos haciendo aquí, que sencillamente es extraordinario. Hoy vamos a estar conversando con un invitado que tengo ya aquí en pantalla. Él es César Sabas, un experto en geopolítica, política y seguridad, con varios estudios en universidades en el extranjero, en Venezuela. Es un honor tenerlo. Gracias, César, por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Un saludo a nuestros suscriptores y a toda nuestra comunidad. Un saludo, Anderson, un saludo a todos quienes nos escuchan. El honor es mío el de estar acá. Muchísimas gracias, César. Vamos a conversar sobre varios temas importantes, relevantes, que están sobre la palestra. 3 de enero, día sábado en la madrugada, los venezolanos empezaron a escuchar una serie de explosiones en Caracas, que finalmente deriva en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Yo quisiera empezar esta conversación. Entiendo, te sigo en las redes y he visto tus posiciones que son bastante interesantes además. ¿Por qué llegamos hasta este punto? Porque, a ver, ningún venezolano o ninguna persona que tenga un mínimo de nacionalismo va a desear jamás que su país sea invadido por fuerzas extranjeras. Pero ¿por qué llegamos hasta aquí? Bueno, eso lo sabremos un poco más adelante cuando digamos, se abren los archivos, se clasifican ciertas cosas. Fíjate, cómo van las conversaciones entre Delcy y Maduro, yo no veo por qué Maduro no ha podido haber cedido ante muchas de las exigencias de Estados Unidos, como si lo está haciendo Delcy. Lo que quiere decir que cuando habló con Trump, y él le hizo exigencias que todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles eran. Él simplemente se mantuvo intransigente hasta el final. Y de hecho, hay informes que dicen que no estaba seguro Trump en hacer este tipo de acciones. Y más bien fue el final que se terminó decidiendo. Si bien los Marines que participaron, evidentemente vienen entrenándose de mucho antes. Esto no es una operación que se hace de un día para otro. La decisión final no se tomó sino hasta última hora, lo cual quiere decir que básicamente Maduro no quiso ceder en ninguno de los puntos que Trump le puso. Hasta estos momentos nosotros no estamos viendo un cambio de régimen en Venezuela. Y de hecho lo que estamos viendo más que todo es una decisión del gobierno de Estados Unidos más que de cambio de régimen, que cambie su comportamiento. En mi opinión, desde un punto de vista racial, es bastante acertado por parte de la administración Trump, más que buscar un cambio de régimen, que el mismo régimen cambie su comportamiento. Lo que sí no es racional es que un régimen que estaba en tanta debilidad ante Trump. No haya querido ceder en ninguno de los puntos. ¿Tú consideras, César, entonces que Nicolás Maduro pudo haber sido entregado por esas personas que lo rodeaban, es decir, en este caso por Delcy Rodríguez, o fue una operación netamente unilateral de los Estados Unidos, o hubo una cooperación interna que también se ha manejado muchísimo esta teoría? Mira, los Rodríguez, no solamente Delcy, tienen mucho poder dentro del régimen, incluso antes de esta operación, eso es cierto. Pero otra cosa que es cierto es que ellos no comandaban ni un solo soldado ni un solo policía. Ellos no tenían poder de fuego en Venezuela. Así que si hubo cooperación interna en Venezuela para que esta operación fuese, digamos, tan líquida y tan fácil, tuvo que haber habido otro elemento más allá de los Rodríguez. Alguien que sí comande poder de fuego. Y en efecto, más allá de Delcy, yo sí creo que tuvo que haber habido gente interna que cooperó. Justamente para eso se hace este tipo de acciones encubiertas de la CIA. No estamos hablando solamente de americanos que entran, digamos, escondidos
y apaga los radares, sino la CIA busca gente dentro del ejército, dentro del gobierno, del régimen, que pueda desactivar radares, pueda decir dónde están ubicados los búnkeres, los patrones digamos, de conducta y de vida de Maduro. Así que evidentemente tuvo que haber habido mucha gente adentro. Pero también hubo, por supuesto, la acción militar de Estados Unidos, su tecnología, la forma en la que se prepararon, pero no fue solamente ellos. Para eso tuvo la CIA, tuvo gente adentro. Ahora, llegamos a un escenario. Si quien entregó a Maduro son la gente que está en el régimen, ellos pudieran estar un poco más tranquilos. Pero, como te digo, yo no creo que Delcy haya hecho todo. Ni siquiera sé si ella de verdad lo entregó. Ella no tenía poder de fuego. Así que pasamos al segundo escenario. La gente que cooperó con Estados Unidos para que esta operación se diera, muy probablemente Delcy Rodríguez no sabe quién es. Y más allá, Diosdado Cabello no sabe quién es. Así que eso los pone en una posición muy cómoda. Porque para ellos van a tener un enemigo externo que no sabe quién es o un enemigo externo que está en las costas. Interesante ese escenario que planteas, porque en este canal hemos dicho en varias oportunidades que la salida de Maduro no se iba a traducir necesariamente en un cambio de sistema, en este caso en este cambio de sistema chavista, que digamos es lo que la gran parte de los venezolanos desearía que ocurriera. Planteado ese caso entonces, pudiéramos decir en este momento que el régimen chavista se encuentra en una fase terminal, terapia intensiva. Vamos a ver a la estructura del chavismo terminar de caer por completo, o todavía estamos muy lejos de eso. Es un poco difícil decirlo porque, por una parte, creo que es una muestra de debilidad suprema la forma en la que lo descabezaron, en la forma en la que tomaron su líder. Mira, aún con todo el desastre que hay en el país, yo me esperaba algo un poco más épico. No me esperaba que pudieran con el ejército americano, pero me esperaba algo un poco más épico. Digamos que el grado de negligencia que mostraron en esta operación fue excesivo. Y por supuesto que esto es muy desmoralizante para ellos. Pero por la otra parte hay que ver, digamos, hay que poner en una balanza ambas cosas. Por la otra parte es impresionante que incluso después de un ataque como este, el régimen no se haya desmoronado, no haya habido un quiebre interno. Fíjate, yo participé en muchas marchas estudiantiles, fui miembro de la oposición y en mis momentos de juventud pensábamos que iba a haber un quiebre y hoy en día decimos, mira, incluso con todos estos navíos no hubo quiebre. Y ahora más allá, incluso secuestrando a su presidente y a la primera dama, todavía no hay un quiebre. Cual quiere decir que, digamos, desmontar el régimen va a ser mucho más difícil de lo que se pensaba en un momento. Y aquí es donde le da cierta, digamos, estabilidad a Delcy para negociar con Trump. Porque así como Trump puede meterse en Venezuela, y ya lo demostró, y hacer ataques, y eso la pone ya en una debilidad. Desmontar el régimen, entonces, digamos, desmontarlo como tal. Lo que es colectivo, hacer una nueva policía, un nuevo ejército, el control territorial, entonces necesitaría mucho más ataques, necesitaría una ocupación integral del país y hacer una nueva fuerza de seguridad. Y ahí llegamos al punto cuando Trump habla después de la captura de Maduro, él dice unas palabras que dejan, digamos, estupefacta la posición cuando él dice, y habla de María Corina Machado, y él dice, ella no tiene el respeto del país. Yo creo que ella sí tiene el respeto del país, digamos, a nivel de población, pero Trump estaba hablando del poder armado, y en efecto, ella no tiene el respeto del poder armado, ¿no? Ellos no van a seguir órdenes de ella. Entonces, para hacer un desmantelamiento total del régimen, Estados Unidos tendría que ocupar el país, más allá de unos ataques, más allá de descabezar el régimen, tendría que ocupar el país. Es algo que no quiere Estados Unidos. Así que ambos, tanto Estados Unidos como el régimen venezolano, están en una posición un poco incómoda y pueden llegar a ciertos entendimientos. Ahora, fíjate algo que es interesante, César, ¿no? Porque se hablaba mucho y incluso se especulaba de que muchos militares
digamos, estuviesen dispuestos a actuar siempre y cuando los Estados Unidos dieran ese primer paso. De hecho, habían, según reportes o rumores, donde se decía de que muchos oficiales de la Fuerza Armada sí estaban dispuestos a desmontar al régimen, pero que necesitaban una garantía. En este caso, esa garantía era que los Estados Unidos dieran ese primer paso. Ahora, lo que tú apuntas que es muy cierto. Los Estados Unidos atacaron, extrajeron a Nicolás Maduro, a Cilia Flores, pero todavía no hemos visto un levantamiento de algún componente militar. Es decir, que este descontento del cual se ha hablado por muchos años o de este desacuerdo que pudiese haber en las Fuerzas Armadas, no sé hasta qué punto eso está ocurriendo. Yo te quisiera preguntar, o te pregunto, ¿qué sostiene al chavismo todavía a pesar de todo lo que ha sucedido? ¿Por qué no vemos ese quiebre después de tantos años y después de haber llegado prácticamente a una intervención de un país extranjero? Porque el régimen prácticamente queda a prueba de golpe de Estado. Después del 11 de abril, Chávez se dedicó a hacer unas fuerzas armadas y fuerzas paramilitares también que impidiese un golpe de Estado. Estructuró las fuerzas armadas, las atomizó y de paso creó estas milicias, los colectivos, la policía la militarizó, tienes a la Guardia Nacional por la otra, los incluyó en redes delincuenciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que puedes tener efectivo que por alguna motivación patriótica o democrática si quisieran hacer algo, pero no manejan la cantidad de tropas suficiente, no pueden ponerse de acuerdo, ven que las calles están tomadas por el colectivo que responden es a una persona que, a la que tendría que dar el golpe, no tienen el poder de fuego suficiente. Entonces pasa con este tipo de poder armado que al estar atomizado es completamente inefectivo para hacer frente a una invasión extranjera. En este caso, por ejemplo, la intervención de Estados Unidos. Pero es sumamente efectivo para controlar la población y para impedir un golpe de Estado. Entonces, aquí es donde está el problema. Por eso es que no se da un golpe. Pasa algo más o menos parecido como lo que sucede en Irán, por ejemplo. Irán pierde la guerra con Israel, no puede impedir que Estados Unidos le bombardee el país. Hay todo este desastre, tal vez va a haber otro bombardeo de Estados Unidos en Irán, pero para hacer un golpe tan atomizado que no, es muy difícil, es muy difícil. Ahora, en esa misma línea, porque hablamos de las Fuerzas Armadas que no vemos un levantamiento, también hay mucha gente que se pregunta por qué la población no ha salido. Y te hago la pregunta por lo siguiente. Cuando se hicieron las elecciones del 28 de julio del 2024, posteriormente, es decir, después del robo nefasto que hubo, el 29 de julio sucede un fenómeno que casi nadie estaba esperando, por lo menos yo no lo esperaba. Vemos levantamientos populares en Venezuela masivos que termina con el derribo de estatuas y todo esto que sucedió, ¿no? En un momento donde el régimen venezolano se encontraba, digamos, todas sus componentes, todas sus fuerzas, todos sus líderes. Hoy en día no está Nicolás Maduro, no está Cilia Flores. Es cierto de que el sistema sigue funcionando, pero está débil. Y sería un momento oportuno para que la gente saliera a las calles o se levantara. Ojo, yo no estoy diciendo que la gente salga, porque obviamente eh, yo estoy fuera del país, pero digo, mucha gente se pregunta, ¿por qué no hemos visto levantamientos populares en un momento donde el régimen venezolano se encuentra en debilidad en este momento? Tampoco lo hemos visto, todo lo contrario. Hemos visto una tensa calma en Venezuela. Pero yo nunca he visto un movimiento popular, por más masivo que sea, que tenga éxito si no tiene un buen liderazgo. Y lo que pasó el 28 de julio, hubo un hecho que yo nunca me lo esperé ver. Y bueno, yo estoy aquí en Europa, tengo otro horario y cuando lo vi me despertaron, que fue que la gente llegó a Miraflores. Después del 11 de abril, la población venezolana nunca había llegado a Miraflores. Bueno, el 11 de abril no llegó a Miraflores, hubo los azar. El 11 de abril del 2002. Desde ese entonces, y llegar a Miraflores siempre fue como un mito y nunca se logró. En ese momento la población llegó, sé que el régimen estuvo en pánico, reprimió. Ahí hizo falta un liderazgo en ese momento que convocara a todo el mundo. Y fueron todo el mundo para allá. Se perdió esa oportunidad. Bueno, las oportunidades se pierden, son como las alineaciones planetarias que se pierdan, tienen que esperar a que se vuelvan a formar. Pero
Ya cuando empezaron a convocar a las próximas manifestaciones, ya el régimen se había reagrupado, se perdió esa oportunidad. La otra oportunidad que se perdió fue el 3 de enero. El liderazgo está todo afuera del país, pero era como para que hubiesen convocado en ese mismo momento a la población. Me imagino que todo el mundo estaba en shock, probablemente el mismo liderazgo opositor también estaba en shock, no se lo esperaba. Eso quiere decir que no había ningún tipo de coordinación entre lo que está haciendo Estados Unidos y lo que es el liderazgo. Tal vez el propio Estados Unidos no quiere saber nada de ellos, quién sabe, no sé, pero todo apunta como que no hay ningún tipo de coordinación entre el liderazgo opositor y las acciones de Estados Unidos. Tal vez incluso no entra dentro del programa, dentro del proyecto de Estados Unidos, con una cooperación mayor con el liderazgo opositor. Y tal vez quien está entrando dentro del programa es alguien que le podría dar miedo a mucha gente que ha sido opositora que vendrá siendo del Rodríguez. Eso no lo sé, eso lo veremos posteriormente. Pero en efecto se han perdido las oportunidades y la población sola puede ser mayoritaria la oposición en Venezuela. Pero si no hay un liderazgo, no sabe cuándo salir, ve que hay gente armada en las calles, tiene miedo de ser presa fácil y morir en vano o perder su libertad en vano, como ha venido pasando estos 26 años. Entonces es lógico que la población tenga miedo, inclusive con un hecho que dejó en shock a todo el mundo como el 3 de enero. Si no hay un liderazgo que los convoque y que les proponga algo, pues la población no va a salir. También va a tener mucho miedo, porque más allá de lo que pasó el 3 de enero, los únicos que salieron a la calle, aún así hayan descabezado el régimen, fueron la gente del régimen a controlar las calles con fusiles. Estaban desmoralizados. Estados Unidos acababa de entrar impunemente en Caracas y la bombardeó, pero aún así tenían las armas como para matar a cualquiera que estuviese desarmado. Correcto. ¿Por qué Delcy Rodríguez y por qué no, por ejemplo, digamos, mucha gente pensaba que saliendo de Maduro llegaba María Corina y Edmundo González inmediatamente a la presidencia? ¿Cómo se puede entender esto, César? Para explicárselo a la gente, ¿no? Es decir, ¿cómo se entiende que Trump haya quitado, por ejemplo, a Maduro, que sí tenía una recompensa? Ahí está Diosdado Cabello, que también tiene una recompensa. Delcy Rodríguez, sancionada por la Unión Europea. Jorge Rodríguez. Es decir, estamos hablando de gente que ha formado parte de ese sistema de igual manera, pero que en este momento la narrativa ha cambiado. Trump se está entendiendo con ellos, más allá de que se está hablando de una transición, más allá de que se está hablando de que están allí provisionalmente, pero se está negociando con ellos, se están entendiendo con ellos. Incluso ha salido una información esta semana que vamos a ver si se da, y es que aparentemente Delcy Rodríguez estaría aquí en los Estados Unidos esta semana. Es decir, ¿cómo se puede entender esto para la gente que esto le cayó como un balde de agua fría cuando incluso Trump, como ya tú precisabas, dijo, oye, es que María Corina no tiene el respeto? Y yo también estoy de acuerdo con eso. No cuenta, sí, con el apoyo popular, pero no con el poder de las armas en Venezuela como para montarse en el poder. Mira, hay un precedente que nos pudiera explicar algo, tal vez a un precedente un poco negativo. Fue en el primer gobierno de Trump, justo antes de salir, creo que fue en el año 2020, o 2019, perdón, se reunieron en Doha. Mike Pompeo, en ese entonces secretario de Estado de Estados Unidos, y el liderazgo talibán en Afganistán. Ya la guerra en Afganistán se vislumbraba perdida, pero no sabía qué tanto iba a resistir el gobierno cliente de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que acordaron? A espaldas del gobierno afgano, en ese entonces aliado a Estados Unidos. ¿Qué fue lo que acordaron Pompeo y los talibanes? Yo me voy a retirar de Afganistán y no te voy a volver a atacar, se lo dicen los talibanes, con una condición: tú vas a gobernar Afganistán como a ti te dé la gana, pero no te conviertas en una base de terrorismo para atacarme a mí. Mm. Tú puedes gobernar con la Sharia, pero no quiero a la Al-Qaeda en Afganistán. No quiero atentados en Estados Unidos. Los talibanes acordaron, se dieron la mano. Después vino el colapso con Biden, todo eso, pero diga porque ese pacto se hizo en Doha. Se publicó la reciente Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en noviembre del 2025.
Y algo muy importante de esa estrategia, aparte de, bueno, de que hay como que un cambio estratégico, en vez de mirar a otras partes, más el hemisferio, se le da más importancia a todo. Pero hay una serie de principios que nos puede decir. La página 9 de la Estrategia de la Seguridad Nacional dice que a partir de ahora, Estados Unidos no va a buscar cambios democráticos en las otras sociedades. Y de paso dicen que Estados Unidos en realidad como país no buscaba tampoco cambios democráticos, que eso en realidad no era con ellos, era pura hipocresía. Pero ahora no van a ser hipócritas. Y ahora van a aceptar a regímenes que sean no democráticos, que no tengan los valores de Estados Unidos, siempre y cuando no atente contra los intereses de Estados Unidos. Y después en la parte del hemisferio, habla de recursos, habla de geopolítica, de mantener los rivales estratégicos de Estados Unidos, las potencias extracontinentales afuera. Aquí se entiende que es Rusia y China, que son sus rivales de Estados Unidos. Y por supuesto podría ser rivales menores como Irán, etcétera. Así que viendo, digamos, el antecedente de Doha y lo que nos dice la estrategia de la seguridad nacional actual, es que la administración Trump no está especialmente interesada en la democracia. Lo que quiere es regímenes amigos. Que por supuesto estamos claros de que María Corina al mando en Caracas sería un régimen amigo de Venezuela. Cuando hablo de régimen, quiero que me entiendan que es un término neutro. Régimen no es necesariamente una dictadura. Régimen es simplemente sistema de gobierno. Correcto. Entonces, por supuesto que María Corina sería un cambio de régimen, pondría otro régimen y va a ser amigo de Estados Unidos. Pero hay un gran detalle. Si María Corina Machado no tiene a militares, no tiene a policías, no tiene gente armada a su cargo, hacer un nuevo régimen en Venezuela implica desarmar a toda esa gente. Y yo no creo que ellos se van a dejar desarmar, digamos, de forma fácil. Se puede hacer un ataque para neutralizar a Diosdado Cabello, pero no se puede hacer un ataque aéreo para neutralizar a cada colectivo, a cada soldado que no va a entregar sus armas, a cada guardia nacional que no va a dar sus armas. Habría que hacer una ocupación integral. Y ahí es cuando llegamos a las palabras de Trump cuando él dice, ella es muy agradable, pero no tiene el respeto de su país. Creo que Trump no estaba hablando de votos, creo que Trump estaba hablando de fusiles, de poder de fuego. Trump es un hombre de guerra y creo que ya lo ha demostrado. Entonces, es por eso que creo que Estados Unidos se ha decantado por Delcy, porque Delcy le puede o le está ofreciendo a Estados Unidos hacer el mismo régimen que tenía igual el chavismo, pero simplemente cambiar de alianzas. En vez de ser tan pro-cubana, tan pro-china, empezar a hacer acuerdos con Estados Unidos, tal vez podría hacer concesiones con Estados Unidos, como lo que está empezando a hacer con el helicoide, liberar a ciertos presos. Pero ojo, todo muy controlado para que no se vea como una perestroika. Van liberando los presos muy a cuentagotas, de paso con medidas cautelares, no puedes hacer declaraciones, estás en tu casa, pero no puedes hacer declaración, porque si no vuelves otra vez para la cárcel. El helicoide lo voy a salvar, pero muy poco a poco, para ir abriendo entonces cárceles en otras partes. Es decir, la idea es hacer un régimen amigo de Estados Unidos, y creo que es lo más económico para Trump. María Corina Machado pasó años diciendo que ella tenía militares que estaban con ellas, incluso que tenía un plan de gobierno para los primeros 100 días, que habían generales que estaban prácticamente esperando la orden, pero pues bien, el 3 de enero se ve que no hay militares y creo que Trump no está interesado en empantanarse con Venezuela. Tiene muchos asuntos que ver. Diosdado Cabello, ¿cómo queda en todo esto? ¿Veremos a Diosdado Cabello salir, darle una salida negociada o él también forma parte de estas negociaciones? Entendiendo que Diosdado Cabello es un hombre, o se entiende así, como un hombre de radical, de fuerza, un hombre que sí maneja armas, que sí maneja grupos armados y que no sabemos hasta qué punto estará dispuesto a ceder en estas peticiones de Washington. ¿Cómo ves la figura de Diosdado Cabello en estos movimientos políticos en Venezuela? Eso es muy interesante porque fíjate que a pesar de todo parece que Diosdado ha aumentado su poder. Porque ahora el nuevo jefe de la Casa Militar, de la Guardia de Honor, va a ser González López, perdón, sí, González López, que eres mano derecha de Diosdado. Correcto. Pero efectivamente su poder ha aumentado.
Pero yo creo, no sé qué va a hacer Diosdado, pero él podría hacer algo que le dé una especie de salida que no es salida, honorable. ¿En qué sentido? Diosdado nunca ha necesitado un cargo para tener ese poder. Hmm. Vamos a estar claros, siendo diputado podía mandar a meter preso a quien quiera. Era gobernador de Miranda y podía mandar a meter preso a quien quisiera en toda Venezuela. Era presidente de la constituyente, a veces no ha tenido ningún cargo y siempre es Diosdado. Su poder no depende de un cargo constitucional. Más bien, este cargo como ministro del Interior que se te pone a ver es un autonombramiento. Él siempre ha manejado el SEBIN, independientemente del cargo. No sé qué va a hacer Diosdado en este momento, pero yo no vería, digamos, extraño que él salga del ministerio, deje a alguien de su confianza, se dedique a hacer su programa y el partido, en teoría, él ha perdido poder. Le da chance a Estados Unidos de decir que, bueno, que él está un poco de salida, las cosas están cambiando, y él tendría más o menos el mismo poder, básicamente, solo que sin el cargo, y eso le daría oportunidad de que su nombre vaya llegando a los lidos y Estados Unidos diga, bueno, no tengo que hacer ningún tipo de acción militar para neutralizar a Diosdado porque él ha salido del ministerio. No sé qué es lo que él va a hacer, pero yo pues sé y lo haría. Al final él lo ha hecho en ocasiones anteriores y ha conservado el poder. Tengo algunas otras preguntas más para ti, César, que son de interés. Una tiene que ver con lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, tratar de entender un poco, de leer eso desde el ámbito de la geopolítica. Cuando él ha dicho que los Estados Unidos está al mando de Venezuela, que está a cargo de Venezuela, incluso recientemente dice que ese mando o esa administración, como se le ha llamado, puede durar mucho tiempo, puede durar años. Y también surge la pregunta hasta qué punto todos estos acuerdos que se pudieran estar haciendo en referencia a las petroleras que supuestamente o que irían a invertir en Venezuela, no supuestamente, sino que va a ser así o debería ser así o pudiese ocurrir de esa forma, hasta qué punto va a haber garantías una vez Trump no esté en el poder y si no llegase a ganar aquí en los Estados Unidos o no hubiera continuidad del Partido Republicano, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo se puede entender esta administración de Estados Unidos en Venezuela, que es humillativo además? Pero bueno, el estilo de Venezuela, en mi opinión, está en este momento en manos del presidente de los Estados Unidos. Y en mi opinión, pienso que ha sido por la irresponsabilidad tanto del ciudadano venezolano, de todos nosotros, como la irresponsabilidad del liderazgo político. Y hemos caído en esta situación tan difícil y tan humillante para los venezolanos, donde pareciera que no tenemos decisión de lo que vaya a ocurrir en el futuro con respecto a nuestro país. En efecto, prácticamente que hemos caído a una condición de colonia. Y sin embargo, por el trato, más allá de los tweets y de su forma tosca de expresarse de Trump, el trato que le está dando el petróleo, el hecho de que el petróleo se va a vender a precio de mercado, creo que nos ha ido dentro de todo lo mejor posible. Pudo haber sido peor. Sobre todo cuando él decía que ese petróleo era de él y teniendo todo el poder, creo que nos pudo haber ido mucho peor. Entonces, por eso estoy separando las acciones de su estilo súper tosco. Evidentemente que alarma. Pero más allá de eso, hay unos detalles. Cuando hablamos de las garantías, que estas petroleras van a necesitar garantías legales. ¿Quién le va a dar las garantías legales? Si es la Asamblea Nacional, porque es la que tendría que aprobar este tipo de acuerdos y todo, quiere decir que se va a reconocer la Asamblea Nacional de Jorge Rodríguez. En ese momento hay una especie de ganar-ganar entre las petroleras y el régimen, porque el régimen va a ser reconocido internacionalmente. Por China y Rusia ya está reconocido, pero ahora por la potencia hegemónica de la región, que es Estados Unidos. Automáticamente deja de ser un régimen paria a ser un régimen, digamos, reconocido. El régimen no tendría ningún problema en darle concesiones a las petroleras las mejores garantías legales y el mejor negocio económico para ellos, porque van a estar reconocidos. Entonces, automáticamente la oposición venezolana pasa a otro escenario,
porque va a ser una oposición no de un régimen paria y legítimo, sino de un régimen legítimo y reconocido. Cuando hablo de legítimo no es porque tenga votos, sino porque lo están reconociendo como el régimen que es. Y algo que creo que pasa por debajo de la mesa, Trump habla de autoridades interinas. Y en, digamos, mentalidad venezolana, interinos son 6 meses aproximadamente, un año máximo. Pero si vemos otro, digamos, otro antecedente, que es el régimen interino de Siria, hay un gobierno interino en Siria, el interinato en Siria es un periodo de 5 años. Mm. Y así lo reconoció Estados Unidos. Y de hecho, cuando Trump está hablando de que antes de que haya elecciones, primero el país, porque es un desastre, cosa que es verdad, hay que recuperar el país, hay que invertir en infraestructura, en el petróleo para que sea un país viable y eso va a demorar años. Estemos claros de que con el estado lamentable en que está el país, una recuperación no es de 6 meses. Así que está hablando de mucho tiempo. Y eso le cae como anillo al dedo a la gente que está actualmente en el régimen, porque quiere decir que las elecciones serían, no sé, dentro de 4 años aproximadamente, o ellos piensan quedarse todo el resto del periodo presidencial de Maduro como una figura un poco más aceptable, ya no es Nicolás Maduro y Cilia Flores, tendría un candidato a ellos, con un país recuperado, porque habrían venido inversiones, entonces ellos se van a presentar como los candidatos a la recuperación económica. Cuidado y si no, en ese poco de cambios, hasta le cambian el logo al PCV o el nombre, cualquier cosa, pero el hecho es que sigan siendo ellos, eso lo podrían hacer. Y de hecho, algo que estoy viendo, y cuando hablamos de que Trump sería el que mande, yo creo que él no está interesado en mandar internamente en Venezuela. Él no es el presidente de Venezuela y nunca quiso serlo. Él está hablando desde política exterior. Y creo que le va a ser más fácil de lo que se pensaba. La política es muy asombrosa. No solamente por los cañones, sino por lo que yo estoy leyendo del ánimo de los chavistas. Hasta este momento, o mira, para decirte, el chavismo nunca fue realista, fue constructivista. ¿Qué es el constructivismo? Que basa todo en la idea, en las ideologías. Ujú. Entonces el chavismo nunca pensó que iba a haber una alianza de intereses, ellos no tenían eso en mente, sino de amistades ideológicas. Ellos se imaginaban en su mente que iba a venir la gran armada de los rusos y los chinos a defender a sus hermanos revolucionarios de lucha. Y bueno, se quedaron esperando porque Rusia y China resulta que no es que le tienen miedo a Estados Unidos, sino que son otros imperios, igual que Estados Unidos, voraces y tienen sus intereses. No van a mandar su armada para defender en el Caribe a un títere que de paso era el mala paga. Hmm. Así que no se iban a ir a la guerra con Estados Unidos por el chavismo. ¿A qué es lo que voy? Que estoy leyendo a muchos chavistas que hasta están diciendo a partir de ahora, toda noticia que sea de Rusia o de China me sabe a casabe, no tenemos amigos. Entonces ahí entra un punto. Estados Unidos le demostró al chavismo, tú estás solo en el mundo y yo soy el que manda acá. Y el chavismo estaba diciendo, bueno, y que si yo no tengo amigos, ¿por qué no acuerdo con Estados Unidos? Porque la verdad, cuando yo me bombardee, voy a estar solo. Y si me ofrecen un acuerdo que no es tan colonial, porque el petróleo se vendería a precio de mercado, es decir, no estamos hablando del colonialismo del siglo XIX. Y ojo, yo estaba alarmado por las palabras de Trump, porque es para estar alarmado, pero las acciones son otra cosa. Entonces, ¿por qué el chavismo no podría moderarse y cambiar? Creo que eso es lo que está buscando Trump. Ahora, si el chavismo no cambiara y siguiera en su actitud guerrillera, creo que Estados Unidos se plantearía otro tipo de acción. César, me quedan 5 minutos. ¿Cómo ves a Cuba en toda esta ecuación? ¿Va a sobrevivir al régimen cubano? Mira, el régimen cubano sobrevivió a la caída de la Unión Soviética y se pensaba que no iba a sobrevivir y puso el periodo especial, no le importó hacer pasar hambre a la población, pero mantenerse duro. También era en ese momento los hermanos Castro, y los hermanos Castro no podían aflojar. Yo desde un punto de vista realista no entiendo por qué Díaz-Canel no pudiera aflojar y llegar a un acuerdo con Estados Unidos para una transición a otro tipo de régimen más abierto, incluso quedándose en el poder, pero siendo el régimen tipo Vietnam. Vamos a estar claros, en Vietnam gobiernan los mismos que ganaron la guerra en Vietnam, pero
dijeron, oye, no puedo tener un país todo el tiempo en la miseria, pasando hambre, vamos a abrir el régimen, e incluso hoy en día comerse con Estados Unidos y todo. Tal vez eso es lo que se está buscando a Estados Unidos, porque incluso cuando habló Marco Rubio, que es de origen cubano, dijo, bueno, ellos tienen dos opciones, o seguir siendo la misma dictadura decadente de toda la vida, o hacer una apertura. No estaba hablando de cárcel ni nada de eso, ni de venganza, pero eso va a depender de qué tan dogmático sea el Partido Comunista de Cuba. Creo que la influencia cubana fue muy negativa en Venezuela y sobre todo para Maduro, y es lo que hizo que no tomar acciones realistas al final. E incluso los mismos chinos y los rusos le han recomendado a los cubanos que cambien el modelo. Estamos hablando de países que no son democráticos, así que nunca le iban a proponer elecciones libres ni nada de eso, pero por favor no siga con lo mismo, y ellos se resistieron hasta el final. Así que es probable que terminen tomando la misma decisión suicida, pero yo te digo, yo no veo, me gustaría equivocarme, pero yo no veo cambio de régimen en este tipo de regímenes si no hay fuerza militar, bota sobre el terreno, te le da adiestramiento y armas a la población para tumbarlo, porque son regímenes que están dispuestos a hacer pasar hambre a la población. Y si tienen las armas y no hay un quiebre militar, pues para la población va a ser muy difícil. Le van a decir, o te quedas en tu casa comiendo solamente arroz, o sales a la calle y te matamos. Y si no hay alguien que pueda, digamos, responderle a los militares, el cambio de régimen es muy difícil. Yo espero, me gustaría que Díaz-Canel tome la mejor decisión y empiece un cambio de modelo, que sería mutuamente beneficioso para todos, porque no significaría cárcel para Díaz-Canel, tal vez ni siquiera perdería el poder, pero implicaría una mayor prosperidad a largo plazo para el pueblo cubano. Para terminar, ¿no avisoras entonces un cambio de régimen para Venezuela a corto plazo si no hay botas en el terreno por parte de los Estados Unidos? Es decir, como mucha gente piensa que quizás en diciembre veamos nuevas elecciones y María Corina Machado llegando al poder, ¿eso no lo ves en tu análisis? Lo veo muy, muy difícil. No creo elecciones para diciembre. Creo que Trump ha hablado de años, justamente por eso. Lo que podría acelerar y es que elementos dentro del régimen tomen malas decisiones. Es decir, se resistan a lo que está pasando, a pesar de que han visto que sus alianzas constructivistas han fracasado. Se resisten al cambio y quieren desafiar y obliguen a Estados Unidos a tomar otro tipo de acciones. Eso sí podría cambiar. No estoy dentro del régimen, no sé lo que esté pensando el que tiene armas que pudieran hacerlo, pero si nosotros vemos la agenda de Trump, quiere pasar también a otros temas, a Groenlandia, tiene otros asuntos en la agenda. No es que quiere olvidarse de Venezuela, pero no quiere empantanarse. Depende de lo que haga el régimen, pero no veo elecciones de aquí a diciembre. Muchísimas gracias, César, por atendernos, por recibir nuestra invitación y, bueno, tu análisis que seguramente va a hacer entender a muchos sobre la situación que vive en Venezuela. Queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Les invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita de notificaciones para que se sigan y no se pierdan nada de lo que estamos haciendo aquí. Muchísimas gracias, César, y nos vemos en otra próxima entrega. Muy buenas noches para todos.